La mesa del comedor estaba preparada para 7. Pablo se sentó en la cabeza. Los niños estaban vestidos. Arriba, sus camisas demasiado rígidas para un domingo. Sus ojos se lanzaron entre yo y yo. Padres. Nos sentamos, comimos, la comida era bien, demasiado perfecto. Ellos hablaron sobre las calificaciones de los niños, sobre cómo Paul había estado considerando un cambio de trabajo. Marisa felicitó el plato que tenía hecho 2 veces con el tipo de tono que necesaria aprobación. Asintí cortésmente. Respondió cuando se le preguntó. No me mencioné cualquier cosa de los últimos meses sí. Ellos tampoco, no directamente. Pero a la mitad del postre, Paul se recostó en su silla y dejó escapar un suspiro. He estado pensando mucho últimamente, dijo, sobre cómo las cosas se complicaron. Y sé que todos cometimos errores, pero yo odio la distancia entre nosotros. Marisa alcanzó su mano. Y con los niños envejeciendo, agregó solo. No quiero arrepentimientos. Queremos que sepa cómo se ve la familia real. Fue mi turno de asentir. Aprecio. Eso dije. Realmente lo hago. Sonrieron y luego Pablo lo dijo. Me preguntaba, mamá, si pudiéramos hablar en algún momento sobre cómo avanzamos. Tal vez revise algunas de las decisiones que se hicieron cuando las cosas estaban tensas. Especialmente con respecto a el patrimonio es importante. Ahí estaba, el guante suave se quitó. La mano debajo de él alcanzando. Dejé que las patas se asienten el tiempo suficiente. Luego me metí en mi bolso y me taqué fuera del sobre. Por supuesto, dije, pero creo que es mejor. Todos estamos claros. Entonces yo tenía algo elaborado. Me deslicé él sobre a través de la mesa. Marisa. Los dedos se sacudieron antes de que ella atrapara sí misma. Paul lo recogió y abrió. Él. Dentro había una adición notarizada. Él describió el establecimiento permanente de la Fundación Ruth L.A., la sin fines de lucro que había formado. Confirmó que la casa en la que vivía ahora, el banco, cuentas, el fondo fiduciario, todo fue legal e irrevocablemente atado al base. Enumeró a los beneficiarios, un programa de becas para madres solteras, más de 60 años, un fondo de atención para abuso de ancianos, víctimas y una comunidad médica. Alcance en el nombre de Charles. Pablo. Cara rígida. La sonrisa de Marisa se agrietó en los bordes. Ya ves, dije gentilmente, he pensado sobre esto también, mucho, y me di cuenta de no quiero pasar el resto de mi vida preocupado por quién merece qué o quién piensa que se ganaron una porción de algo. Nunca construyeron. Paul tragó duro. Pude ver él calentar detrás de sus ojos. Lo estaba sosteniendo. De vuelta, tratando de mantener el control. No soy. Te corté, agregué. Pero yo soy. Elegir la paz y la claridad y protección. Nadie dijo nada. Los niños fueron congelado, confundido, demasiado joven para entender la corriente subterránea, pero vieja. Suficiente para sentir la tensión asentarse gruesa. En el aire. Me puse de pie lentamente. Cena. Fue encantador. Gracias. Marisa comenzó a hablar, pero las palabras. Tropezado. Ella trató de sonreír de nuevo, pero se rindió a mitad de camino. En la puerta, Paul me siguió. ¿Es esto? Dijo. Voz baja. No dejé de caminar. Mamá, dijo nuevamente un poco más fuerte, un Little Sharper. Estábamos tratando de hacer cosas bien. Finalmente me volví. No, dije. Estabas tratando de recuperar acceso. Se estremeció. Pero lo que perdiste era confianza, y yo no. Entregué eso como pastel en el Día de Acción de Gracias. Me fui. De vuelta en mi coche, exhalé. Él estaba hecho. Sin gritos, sin tribunal. Solo la verdad. Documentado, firmado. Sellado y entregado.
Ellos han tenido. Me subestimó. No solo como madre. O una viuda o una anciana. Ellos han tenido. Subestimé mi memoria, mi resolución, mi capacidad para planificar. Y ahora, por el primero tiempo en años, dormí esa noche. Sin encerrar la puerta 2 veces porque ya no podían contactarme. No en ley, no en mentiras, no en el legado. 3 días después de esa cena, me desperté. El sonido de la grava se cruza fuera de mi ventana. Moví la cortina solo. Ligeramente, no es suficiente para ser visto. El camión de Paul se sentó en el camino de entrada. Él. Me quedé en el taxi por un momento, luego obtuve. Fuera, caminando un poco, como no. Decidió lo que vino a hacer aquí. Fue. Todavía temprano, ni siquiera 8. La niebla de la playa. No había levantado todavía. El rocío se sentó en él. Ventana como un velo entre mí y yo y lo que sea que fuera esto. No abrí él. Puerta. Golpeó una vez, luego 2 veces más. Más suave. Luego se fue. 10 minutos después. Entró una llamada. Número desconocido. Lo dejo. Ir al correo de voz. El mensaje fue corto. Su voz tranquila pero tensa. Dijo que él respetó mi elección, que lo harían. Dame espacio, que entendieron ahora. ¿Dónde estaba parado? Casi se sintió civil. Casi. Pero por la tarde, sabía que algo había desplazado. Viven me llamó, con voz fuerte. Ella acababa de salir de una llamada. Alguien que conocía en la oficina del empleado. Aparentemente, se había presentado una nueva moción. Paul y Marisa estaban intentando disputar mi estado físico-mental de nuevo. Esto. Tiempo bajo una cláusula diferente. Ellos serán tratando de usar mi base como prueba. Que estaba siendo manipulado. Explotado financieramente que no pude. Posiblemente estar actuando con plena mental claridad. No me estremecí. Viven preguntó si quería que ella respondiera. Le dije que no. Todavía no. Porque a veces tú esperar. Dejas que la gente se entierren. Profundo R. Dejas que la cuerda se estira mucho. Suficiente para que la caída finalice. El próximo. Mañana, conduje a la ciudad, para no ver un abogado, no para responder legalmente. Fui a la panadería. Adentro, el dueño. Jackie, me miró largo y luego sonrió. Ella era mayor que yo por 5 años, caminó con un bastón, corrió el lugar con ella. Nieta. Habíamos hablado varias veces antes sobre la subvención de la comunidad que había establecido. Me senté abajo con ella, le dijo que tenía un proposición. Esa tarde, imprimimos volantes. Al día siguiente, los carteles colgaban. Bibliotecas, clínicas, refugios. Lanzamiento de la Fundación Ruth L.A. Días de la comunidad, talleres gratuitos, comidas. Consultas para mujeres mayores que buscan volver a ingresar a la fuerza laboral, escapar. Aislamiento, protege sus propiedades. El evento se llevó a cabo en el ayuntamiento solo. A 2 cuadras de la oficina de seguros de Paul. A 200 personas aparecieron. Al final del semana, la fundación estaba en el local. Papel, luego en uno regional, luego en un blog nacional para derechos de los ancianos. Me quedé callado a través de todo. No lo hice. Necesito hablar. La visibilidad era propia. Defensa. El viernes, Grace pasó. Ella tenía. Escuché que Paul y Marisa se reunían. Con un segundo abogado, alguien agresivo, alguien ruidoso. Ella me advirtió. No estaban retrocediendo. Sonreí. Le agradecí. Y luego yo. Le entregó un conjunto de documentos. Ellos. No lo fui para mí. Eran para el tablero. De la fundación. Gente que teníamos elegido cuidadosamente, ninguno de ellos de la familia. Todos ellos fuertes. Yo había firmado la casa, las cuentas restantes, y incluso los derechos de mi nombre a la fundación. Cláusula de protección. Significado que no importa
¿Qué acusación vino a mi manera? Nada. Podría liquidarse o tocarse sin aprobación completa de la Junta. Los ojos de Grace se abrieron mientras lo leía. Está sellando cada puerta. Asintí. Déjalos intentarlo, dije. Son solo demostrando mi punto. El domingo, mi timbre volvió a sonar. Este tiempo, fue Olivia. Ella estaba sosteniendo flores, baratas, del tipo que compras. Una estación de servicio a toda prisa. Sus ojos fueron suave, apologético, pero aprendí a ver. A través de la suavidad. Podría ser un arma. Al igual que la ira. Ella entró en la sala de estar cuando yo no la detuvo. No sabía qué eran. Presentando de nuevo, dijo. Lo juro. Esperé. Solo quiero que regresemos, ella. Agregado antes de que todo se complicara. Ella se sentó, miró alrededor de la habitación como ella. Estaba tratando de memorizarlo. Luego vino él. Siguiente línea. Si hay algo a lo que debemos firmar. Mostrar apoyo. Cualquier cosa para poner esto detrás de nosotros, lo haremos. Y ahí estaba. Ella no había venido por reconciliación. Ella vino a probar la temperatura. Me puse de pie. Ella no se movió. Sé lo que estás haciendo, dije con calma. Y quiero que recuerdes algo. Esta casa, esta paz, esta vida. Y lo construyó sin ti. Sobreviví. Todo lo que tú y Paul me arrojaron. Y. Lo hice en silencio. Su rostro cayó. Y me quedé callado por respeto. Pero no. Error en silencio por débil. Ella también estaba de pie ahora. Su voz se rompió. Paul se está desmoronando. No está comiendo. Está perdiendo clientes. Me está culpando. Tengo miedo. La miré por un largo momento. Entonces, dije, no Cruz, finalmente. Eso es. Ya no es mi carga. Ella se fue. Esa noche, me acosté con la ventana abierto. Escuché el océano como yo. Solado con Charles. Y por el primero tiempo desde que todo comenzó, no. Siento que estaba preparando un golpe. Y me sentí hecho, no derrotado, completo. Porque hay un momento después del tormenta cuando el silencio regresa y no es vacío, se ganó. Para el lunes por la mañana, pude sentir un turno en el aire. Fue sutil al principio, solo la forma en que el vecindario parecía más tranquilo. Como si contenga la respiración. Algo era viniendo, y sabía que no sería amable. Vivien llamó justo después del mediodía. Su voz estaba tranquilo, pero directo. La fecha de la corte ha sido establecida, dijo. Lo empujaron rápido. Están seguros. Pero cometieron un error, Ruth. Un gran uno. No respondí de inmediato. Yo sabía. Vivien lo suficientemente bien como para esperar. Ellos. Evidencia presentada, ella continuó. Registros financieros, cartas, correos electrónicos. Declaraciones. Ella hizo una pausa de nuevo, dejando el silencio. Subraye lo que vino después. Ellos forjaron tu firma. Me senté muy quieto. Ella explicó. Documentos que Paul y Marissa habían presentado. Afirmé que les había otorgado poder de abogado de la fundación que tuve. Transferido el derecho a enmendar su carta. Fue audaz, imprudente. Habían fingido una reunión completa, una voto de la Junta, incluso lo notarizó. Vivien tenía. Ya envié el archivo al forense examinador. Pero ella no se detuvo allí. Ella. También tuve un almuerzo tranquilo ese fin de semana con uno de los notarios que afirmaron había presenció el documento. No lo hizo. Recuerda la reunión. Él no recordaba. Yo porque nunca sucedió. Esa fue la grieta. Y a través de eso, crack, todo se desenredó. Para el miércoles, el informe del examinador fue listo. No solo las firmas. Inconsistente, pero los metadatos de la marca de tiempo. En los archivos PDF revelaron que habían sido Buckethead Slappely. Un documento fue supuestamente firmado en un café en San Louis Obispo,
Un lugar que había sido cerrado permanentemente por renovaciones en el tiempo. Otro referenciado a Foundation Member que había renunciado 3 meses antes. No solo habían mentido. Habían sido perezosos. Fue entonces cuando Vivien la hizo moverse. Ella presentó una moción de fraude y perjurio. Ella presentó el informe, el testigo, declaración del notario y declaración del presidente de la Junta del Base. Ya no era solo una respuesta. Él era un mostrador completo. Pero no terminó ahí. Un día después, la oficina legal del condado contactó. Resulta intentar defraudar La organización sin fines de lucro registrada no es solo una civil asunto. Puede ser criminal. Y porque la fundación trató bienestar de ancianos, había una segunda capa de protección. Una revisión automática ha sido activado en el momento en que Vivien presentó su mostrador. El distrito. La oficina del abogado quería hablar. Mientras tanto, me quedé callado. Redimí plantas. Horneé pan de maíz. Caminé el playa todas las mañanas antes de que el sol estuviera arriba. Pero por dentro, sentí un cambio. No enojo más. Ni siquiera justicia. Solo claridad. Habían trazado la línea. Lo cruzó, lo pintó rojo, y ahora la ciudad vería. La audiencia fue programado para el jueves por la mañana. Y llegó temprano, se sentó en la segunda fila. Con Vivien a mi lado. La sala del tribunal fue modesto, nada como en la televisión, solo frío. Bancos de aire y madera y la baja. Murmullo de anticipación. Paul sentó 3 filas por delante con Marisa. Ninguno de los dos miró hacia atrás. El juez era rápido. Revisó la evidencia permitida. Breves declaraciones. Vivien, siempre compuesto, lo puso todo fuera, limpio, real, innegable. Ella ni siquiera necesitaba levantar la voz. El forense, el testigo, los plazos. Todo. Cuando fue el turno de Pablo, el abogado perdió, trató de reclamar que tenía. Lo autorizó verbalmente que tenía problemas de memoria, que había entendido mal. Vivien simplemente planteó los informes de la clínica, mostrando que había pasado un cognitivo completo. Evaluación solo un mes antes. El mismo informe que ellos mismos tenían enviado en una presentación anterior para discutir. Tenía la capacidad de tomar decisiones que no estaba de acuerdo con. Habían contradicho ellos mismos en la escritura 2 veces. El juez pidió un receso. Afuera me paré junto a los pasos del tribunal. Mientras Vivien habló con el representante. El sol era duro, pero lo recibí. Deja que calienta la parte superior de mi cabeza. Dejar. Llena el silencio. Entonces lo escuché. Mamá. Me volví. Paul estaba caminando hacia mí. Solo. Su rostro estaba dibujado, más pálido que yo. Recordado, su voz más suave. «Realmente estás haciendo esto», dijo. Y lo miró. «No», dije. «Hiciste esto». Sus hombros se desplomaron. Como por primera vez se dio cuenta de que no pude volver a cambiarlo. Y no pensé que llegaría tan lejos. Murmurado. Asintí. Esa es la cosa. Con líneas. Una vez que los cruzas, tú no puedas decidir dónde terminan. Parecía que quería decir más. Pero su boca se cerró en su lugar. Vivien. Presenté a mi lado. Deberíamos dirigirnos allá por. Lo hicimos. Cuando el juez regresó, él no se retrasó. Moción otorgada. El forjado. Los documentos fueron desestimados como inválidos. El Foundation Charter estaba protegido. Se había hecho referencia al distrito. Oficina del abogado para más investigación. Y con eso, se terminó, al menos en los ojos de la corte. Pero para mí, fue algo más profundo. Me había parado frente del sistema que una vez ignoró. Mujeres como yo, se quitaron nuestras voces. Asumió que estábamos demasiado frágiles o confundidos o
Demasiado emocional, y me habían escuchado. No gané porque grité más fuerte. Y ganó porque me negué a mirar hacia otro lado. Y gané porque mantuve mis registros, le dije al verdad, y confiaba en el silencio para hacer su trabajar. Esa noche, me senté en el porche. Con Vivian y Grace. Compartimos pizza, pastel y dejé entrar la brisa. Ninguno. Nosotros dijo mucho. No necesitábamos hacerlo. Él. La verdad había hablado por nosotros, y por una vez. Había sido suficiente. 2 días después del veredicto, caminé por mi jardín con tijeras en la mano. El aire estaba crujiente con el primer bocado de otoño y el sol se sentó. Más bajo, lanzar todo en ámbar. Los arbustos de lavanda se habían vuelto locos nuevamente. Y los recortó suavemente, bundle by bundle. Dejar que el aroma llene el espacio tranquilo. A mi alrededor. Así es como siempre he venido. De vuelta a mí mismo, a través de algo común. Vivian había llamado antes que mañana. Su tono era diferente ahora. Más ligero, incluso cálido. La oficina del fiscal del condado se está mudando. Avance, dijo. Cargos formales. Fraude, falsificación, intento. Apropiación indebida de activos sin fines de lucro. 3 cargos. Le agradecí, pero por dentro no había estallido de alegría, sin puño triunfante en el aire, solo el peso tranquilo de inevitabilidad. Esto nunca fue sobre la venganza. Fue sobre la verdad, ser visto, ser escuchado y de pie cuando cada uno. Una parte de mí había sido despedida. Paul no había llamado desde la audiencia. No es un mensaje, ni una carta, ni un signo único de arrepentimiento. Lo imaginé. Sentado en su casa, persianas dibujadas, teléfono en la mano, tratando de elaborar una oración que no lo haría mirar. Pequeño, pero no había ninguno. El silencio. Dijo suficiente. Marisa había sido vista saliendo de la ciudad. Grace la vio empacar cajas desde la parte posterior de su Range Rover. Detrás de la vieja panadería. No adiós, no. Disculpa pública, solo un retiro tranquilo. Eso fue Joe siempre fue con la gente. Como ella. Desaparecieron cuando los espejos. Se volvió hacia ellos. Luego que, tarde, Grace pasó por encima. Ella trajo sobre una caja de viejas fotos que había rescatado de la unidad de almacenamiento que una vez había compartido con Paul. No le había pedido que lo hiciera. Ella. Solo lo hice. Nos sentamos en la cocina. Mesa, tamizando a través de recuerdos. Mi día de la boda. Paul como un niño pequeño aferrado a mi pierna con ese puchero terco. Navidad en Colorado cuando el poder. Salimos y encendimos toda la cabaña con velas. Miré esas imágenes no con amargura pero con distancia como artefactos de la vida de otra persona. Versión de mí que había creído el amor, esfuerzo y lealtad podrían doblar a cualquiera. En bondad. Grace encontró una foto en la que no había visto años. Fue de mi 50 cumpleaños. Tomado en la terraza de nuestra antigua casa del lago. Mi esposo se paró a mi lado, su brazo alrededor de mi hombro. Paul se quedó atrás. Él, radiante. Acabábamos de terminar una ronda de parrilla. Salmón. Recordé haber pensado en eso. Momento exacto que suerte fui. Presioné la foto plana contra la mesa y lo miró, no con tristeza, sino en reflexión. Esa mujer, esa versión de mí, no tenía idea de que tan rápido se convertiría ese calor. Cuán delgada es la línea entre el afecto y el derecho podría ser. Pero ella no. Incorrecto a la esperanza. Ella no estaba equivocada al amar. Ella solo no estaba preparada. Al anochecer, había tomado una decisión. El centro comunitario llamado el siguiente. Mañana, confirmando espacio para el evento. Había decidido organizar una reunión para los beneficiarios de la fundación y fogonadura. No es una gala, nada llamativo. Solo una celebración tranquila.
Un agradecimiento, un círculo de resiliencia. Viven se ofreció a ayudar con él. Logística. Ella ya estaba redactando él. Presione soltar. Los medios de comunicación tenían. Recogió la historia desde la corte. Decisión. La anciana gana la batalla por la falsificación. Control de la organización sin fines de lucro. Los titulares. Leer. Pero esa no fue la historia. No. En realidad. La historia era sobre lo que pasa. Cuando la gente asuma que te quedarás callado. Por tu edad. Cuando se olvidan. Que años no te debilitan, ellos. Afreírte. Visité la fundación. Nuevo espacio de oficina esa tarde. Fue. Más pequeño que el viejo, pero más. Útil. Algunos de los más jóvenes. Voluntarios estaban allí pintando paredes un. Soft Sage Green. Una mujer llamada Lianna. Acababa de mudarme de Oregón al trabajo. A tiempo completo en nuestro programa de apoyo rural. Ella me abrazó fuerte cuando entré. Hiciste este lugar, dijo. Y. Sonrió. Pero por dentro sabía la verdad. No. Simplemente me había negado a dejarlo ser. Robado. De vuelta a casa, me senté junto a la ventana y escribí. Una carta, no a Paul, no a la corte. Pero para mí. Una carta que comenzó con. No me rompí. Y terminó con y. No desapareceré. Porque eso es lo que toda esta prueba. Había tratado de hacer, borrarme, escribir. Sobre mí con trucos legales y susurró. Dudas. Pero me quedé. Me puse de pie. Dejo que él. El fuego se eleva y no fui de eso. Él. Al día siguiente, mi vecino me detuvo en el buzón. Ruth, dijo, mi esposa y yo leemos el artículo. Lo que hiciste, eso fue algo. Le agradecí y seguí adelante, no porque no fui tocado, pero porque tenía. Pasé suficiente tiempo dejando que las personas de otras personas. Las opiniones definen mi valor. Ahora caminé. A mi propio ritmo. Esa noche, el cielo se abrió con lluvia. Estable, no violento. IFTI. Envuelto en una colcha cosida. Hace décadas. Y sentí algo que yo. No lo había hecho en meses. Quietud. No fue paz. No exactamente. Pero fue el comienzo de eso. Y. Pensó en todas las mujeres en las que había conocido. El centro. Las madres solteras. La. Abuelas criando nietos. Las viudas que comienzan a los 70. Estábamos. No frágil. No éramos reliquias. Éramos. Sobrevivientes con recuerdos el tiempo suficiente para. Traición de supervisión. Y yo era uno de ellos. No roto, no amargo, solo despierto. 3 semanas después del veredicto, me puse de pie. En el pequeño escenario de la nueva comunidad. Centro, sosteniendo un micrófono con las manos. Que ya no se sacudió. Delante de mí. Eran casi 100 caras. Algunos que sabía. Bueno, algunos habían ayudado a través de Hard. Inviernos o divorcios largos o solitarios. Cumpleaños. Algunos que nunca había conocido, pero estaban allí porque la fundación había llegado. Ellos de una forma u otra. Eso fue suficiente. La habitación no era elegante. Plegable. Sillas, urnas de café en mesas de plástico, pocos viejos ventiladores de techo tararean arriba. Pero las paredes estaban recién pintadas y alineadas. Con fotos de nuestros programas, mujeres. Aprendizaje de oficios, voluntarios de cuidado de ancianos. Abrazando a los pacientes, niños riendo. Al lado de las cajas de donación empacadas. No lo hice. Preparar un discurso. No quería. Llevar a cabo. Acabo de decir la verdad. La organización nunca fue sobre dinero, yo. Dijo lentamente, haciendo una pausa para estabilizar mi aliento. Se trataba de no ser borrado. Sobre demostrar que la segunda mitad de tu vida puede ser tan poderosa como la primero, tal vez incluso más. Ellos aplaudieron. Pero no dejé que el momento permanezca. Y entregó el micrófono a Lianna y se fue. El escenario. Ella era el futuro ahora. Su voz, su liderazgo, su energía.
Yo tenía. Construyó los huesos. Llevarían él. Descansar. Después del evento, la gente se quedó. Algunos lloraron. Algunos me abrazaron. Una mujer. Me resbaló una nota, eso simplemente dijo. Debido a ti, solicité la custodia de mi nieto. Metí la nota en el bolsillo de mi abrigo. Y salió por la puerta trasera. El sol. Ya había establecido. El otoño estaba adelgazando. En el invierno temprano. Podría oler helada. Próximo. Cuando llegué a casa, la luz del porche estaba encendido. Grace había dejado una cacerola junto a la puerta con una servilleta pegada en la parte superior. Descansar. Te lo ganaste. Dentro, encendí la chimenea y vertí yo mismo una pequeña copa de vino. La casa, una vez demasiado tranquilo, ahora se sentía como santuario. Paul nunca se acercó. Yo había imaginado durante mucho tiempo algunas gran disculpas, una llamada telefónica llorosa, una carta llena de lamento, pero nunca llegó. En cambio, yo recibió un paquete de su abogado. Dentro había un formulario de asentamiento firmado, liberando cualquier reclamo restante al fundación o las propiedades que todavía están en mi nombre. Sin nota, sin explicación. Había elegido el silencio sobre la redención. Lo acepté, no porque perdoné él, pero porque ya no necesitaba cualquier cosa de él. Su capítulo en mí. La vida había cerrado hace mucho tiempo. Simplemente no lo había hecho notado hasta que la puerta se cerró detrás. A él. A la mañana siguiente, doné él. El último de su infancia, los recuerdos al tienda de segunda mano de refugio local. No fuera de ira, solo claridad. Algunas cosas no necesitan ser almacenadas. Necesitan ser dejados ir. Sobre él. Después de los días, comencé a caminar cada mañana, 3 millas al amanecer. A veces solo, a veces con vecinos que se unieron a mí en silencio. Nosotros. Nunca hablé de lo que pasó. Nosotros. No necesitaba hacerlo. Lo habían visto. Desplegado en los periódicos, en televisión. A través de susurros en los pasillos de comestibles. Pero caminar con ellos era una especie de tácito respeto, y eso fue más valioso que cualquier disculpa. Una mañana en el camino detrás del orchard, vi a una mujer joven sentada en un banco con su hijo. Ella miró, cansado, como si el mundo se hubiera sentado sobre ella. Cofre por demasiado tiempo. Mientras pasaba, ella me detuvo. Eres Ruth, ¿verdad? Mujer que se defendió. Sonreí suavemente. Soy Ruth, pero no peleé. Solo se negó a desaparecer. Sus ojos brotaron. Gracias, ella susurró. Eso fue todo. No más palabras. Esa tarde, planté 3 nuevos manzanos en el borde de mi patio. Y no sé si viviré para verlos llevar fruta, pero plantar algo que pueda. Nunca la cosecha es un acto de creencia. No. En ti mismo, pero en el mundo después de ti. Grace visitó nuevamente ese fin de semana. Nosotros. Bebió té, se rió de las noticias. Segmento que había pronunciado mal su nombre. Y habló sobre organizar una escritura. Taller para mujeres retiradas la próxima primavera. Historias, dijo, fueron lo último. No pudieron robar. Cuando ella se fue, yo se puso de pie en la ventana y vi el viento moverse a través de los árboles. El tipo de viento. Eso no derriba las cosas, pero te recuerda que pueden estar de pie. No hice desaparecer. Reconocí. Redefinido y yo. Permaneció entero. Si alguna vez te has sentido despedido, borrado o subestimado solo por tu edad, tu silencio o tu amabilidad. Saber esto. Todavía tienes el poder de dibuja la línea. Para reclamar tu espacio. Para planta algo nuevo. Si mi historia hablaba a una parte de tu corazón hoy, comparte esto con alguien que necesita escucharlo también. O simplemente toma un respirar y recuérdate que no eres hecho. No eres invisible. Eres
Todavía escribiendo tu historia. Y tal vez es. Solo obteniendo.